Buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos a este webinar. La de hoy es una de esas jornadas que ayudan a impulsar, a seguir trabajando a favor del medio ambiente, del cuidado de nuestros entornos naturales, de la flora y la fauna de nuestra región, la región de Murcia. También para reconocer el trabajo y dedicación de cuantos profesionales dedican su día a día a ello. Esta tarde vamos a presentar los resultados de la red de seguimiento de praderas de posidonia oceánica y cambio climático en la región de Murcia, que desde el Gobierno regional venimos gestionando con la dirección científica del Instituto Español de Oceanografía y, por supuesto, con la participación de voluntarios que colaboran en el seguimiento de este hábitat a través de los centros de buceo de la región de Murcia desde el año 2004. Como saben, esta red de seguimiento se crea con un doble objetivo. En primer lugar, el de establecer las bases para un seguimiento continuo de este hábitat prioritario que permita, mediante una serie de estaciones fijas, conocer la evolución de la pradera, detectar especies invasoras y conocer más sobre los efectos del cambio climático, con la intención de generar largas series históricas que permitan conocer su evolución a lo largo del tiempo y poder diferenciar las afecciones naturales y las antropogénicas que afectan a su viabilidad. Pero, por otro lado, y no menos importante, el de sensibilizar a través de los centros de buceo que existen en la región a ciudadanos que, tras una formación previa, pueden colaborar en el seguimiento de este hábitat. Todo ello contribuyendo con su trabajo a su mejor conocimiento y sensibilizando a los voluntarios de la importancia que tienen los mares y océanos como parte de la propia biosfera para la viabilidad de la vida en nuestro planeta. Quiero también poner de manifiesto la gran relevancia que tienen esas actividades que cada año, con la excepción del año 2020 por motivo de la COVID, ha contado con la participación de cerca de 40 voluntarios. Por tanto, la red de praderas se apoya en un marco científico, con objetivos sociales claros y con la visión de ser un soporte a la gestión del medio marino. Todos sabemos acerca de la relevancia ecológica de estas comunidades de angiospermas marinas, singularidad que las ha llevado a formar parte de los hábitats a proteger y preservar, ecosistemas que ocupan grandes extensiones de fondo y generan también una gran producción primaria. Su existencia favorece, además de la producción primaria, al ser un sumidero de carbono, el blindaje y protección de la franja litoral más cercana a la Tierra, su función como filtro verde y, desde el punto de vista de la biodiversidad, el ser albergue para multitud de especies. Por eso debemos alertar una vez más que numerosas actividades humanas pueden conducir a una regresión de la pradera. Entre ellas, cabe subrayar la pesca ilegal de arrastre, que afortunadamente estas conductas ya son esporádicas y tenemos al Servicio de Dirección General de Pesca trabajando para intentar acabar con ellas. Por supuesto, los dragados, la contaminación marina, las obras de infraestructura del litoral, el fondeo de embarcaciones, los restos orgánicos de actividades industriales y desconocemos cuál va a ser el efecto real del cambio climático sobre este hábitat. Pero todo lo que esté en nuestra mano debemos de hacer para evitar esa cantidad de presiones sobre nuestras praderas. El trabajo que desarrolla el Instituto Español de Oceanografía con la dirección científica de este proyecto, que se financia con el Fondo Europeo de la Pesca, es esencial, ya que nos permite ver año tras año y con una serie histórica desde el año 2004 cuál es la evolución de la pradera derivada de sus cambios naturales y o afecciones de origen antropogénico, como decía antes. Desde aquí quiero agradecer al Instituto Español de Oceanografía y a su director, Javier, aquí presente, a los centros de buceo y a todos los voluntarios la labor social y científica que realizáis, dotándonos a los gestores de herramientas soportadas en la ciencia que nos ayuden a gestionar compatibilizando protección ambiental y, por supuesto, actividades económicas y sociales. En este seminario de divulgación vamos a contar también con la presencia del investigador Juan Manuel Ruiz, que nos va a contar la situación de las praderas de la región de Murcia, qué estaciones tenemos, qué medimos para ver la salud de estas fanerógamas y el estado de salud de las mismas a través de un índice de estado ambiental. No obstante, tengo también que indicar que me tranquiliza bastante el saber que el estado general de las mismas es bueno, como ahora después nos contarán. Posteriormente, y con la participación como moderador del periodista del diario La Verdad, Miguel Ángel Ruiz, al que agradezco de verdad su participación, vamos a tener una mesa redonda en la que participarán Sergi Pérez y Dionisio García como representantes del Centro de Buceo y Actividades Náuticas, José Antonio Charton por la Universidad de Murcia y Emilio María Dolores por esta casa.
quedando luego abierto el diálogo a todos los participantes en el seminario, y desde aquí ya os invito a que participáis, a que planteéis cualquier duda que os sugiere, por supuesto, animaros a seguir contribuyendo a la protección. Desde el Gobierno regional queremos agradeceros vuestra participación, vuestra implicación y la de cada día mayor sensibilidad social a la protección del mar. Y eso solo se logra desde el punto de vista del conocimiento y desde la educación ambiental, en un trabajo diario en el que a jornadas como estas facilitan ese espacio por el medio ambiente. Para poder proteger es fundamental conocer. No quiero terminar sin volver a agradecer vuestro trabajo. Gracias, Javier Tomás. Gracias, Juanma. Mi enhorabuena por vuestro trabajo. Por supuesto, agradecer el trabajo de todos los voluntarios y de todo el personal de la Dirección General de Pesca, así como los que hacéis posible este tipo de jornada. Marina, Antonio, que estáis ahí siempre en bastidores trabajando de manera permanente para poder hacer posible esto. Y, evidentemente, mi agradecimiento a todos los presentes por vuestra participación. Nada más, solamente os deseo que sea una jornada muy fructífera y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al igual que el consejero, yo quiero también agradecer y felicitar tanto a los asistentes y a los organizadores de este evento por su asistencia y por el esfuerzo en realizar estas jornadas que ayudan a transmitir al conjunto de la sociedad el valor de nuestro patrimonio natural, que es tan importante como puede ser nuestro patrimonio histórico, y que de alguna manera todos debemos sentirlos como nuestros. También quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a la comunidad autónoma a través de su consejero por la hospitalidad que tiene con nuestra institución, con el Instituto Español de Oceanografía. Es la única comunidad autónoma que tiene 3 de nuestros centros alojados en su comunidad autónoma. Y esta red, la red que se presenta hoy, sobre la que versa el webinar, es un ejemplo de esa hospitalidad y de ese apoyo. Como ha señalado el consejero, son 17 años de apoyo continuado, de seguimiento de ecosistemas bentónicos. Esto es algo absolutamente excepcional. Esa capacidad de seguir 17 años la evolución año tras año de un ecosistema bentónico es un programa de seguimiento de serie temporal absolutamente excepcional en el panorama internacional, y creo que es algo de lo que felicitarse tanto por la parte de la organización científica como por parte de la propia comunidad autónoma, a las personas que tuvieron la capacidad de generar esa visión, no a horas, que ya toda la comunidad científica es consciente de que es importantísimo tener esa visión de la evolución temporal de los ecosistemas, sino tenerla hace 17 años, implementarla hace 17 años y ser capaz de mantenerla durante todo ese tiempo. Creo que, sinceramente, que es algo de lo que felicitar a las personas que tuvieron esa visión y esa energía y la capacidad de impulsar este seguimiento tan excepcional. Sé además que por parte también de la comunidad autónoma tenemos apoyo cuando se le solicita, por ejemplo, en un proyecto LIFE muy recientemente sobre Posidonia, tenemos siempre vuestro apoyo. Y al igual que ha mencionado el consejero, es también justo agradecer a los otros actores que también han participado, han tenido un papel protagonista en la capacidad de generar esta serie temporal tan excepcional, en concreto en el Centro de Buceo y todo el componente de ciencia ciudadana que eso conlleva, porque aporta información que es de valor científico para el conocimiento científico que es necesario en la gestión, como ha mencionado el consejero, de todos estos ecosistemas tan sensibles, pero también porque son un componente esencial en lo que indicaba al principio, la necesidad de que toda la sociedad sea consciente del valiosísimo patrimonio natural que albergan nuestras costas, que lo sienta como suyo y que, por lo tanto, se comprometa con su protección. Nada más por mi parte, agradecer de nuevo a la organización, a los asistentes
Y sin más, pues os desearos un fructífero webinar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, permitidme medio minuto, después de las palabras pues tanto del director del Instituto Español de Oceanografía como de nuestro consejero, pues para presentar a Juanma Ruiz. Yo creo que pues ahora mismo de las 114 personas que hay conectadas al webinar, la mayor parte de vosotros lo conocéis, es un investigador del IO, ¿no? Pues con la sede, como ha comentado el director del IO aquí en la región de Murcia. Juanma Ruiz, pues quizás sea una de las personas que más conoce la pradera de Posidonia oceánica. Tiene una vocación absoluta, ¿no?, por este hábitat que, como ya sabemos, es prioritario pues para la salud de nuestro mar Mediterráneo y particularmente pues para la nuestra. Y además de un gran investigador, pues es un buen amigo, una gran persona y bueno, y alguien que siempre está disponible cuando le quieres consultar cualquier tema relacionado pues con la ecología. Bueno, no os entretengo más, damos paso directamente ya a Juanma Ruiz, que durante aproximadamente unos 30 minutos pues nos va a dar una, ¿no?, visión, ¿no?, pues de la evolución de la pradera de Posidonia en la región de Murcia desde el año 2004 pues hasta la actualidad. Gracias, Juanma, tiene la palabra. Hola. No sé si se me oye bien ahora mismo. Te escuchamos perfectamente, Juanma, y te vemos también. Vale, perfecto. Vale, lo que Tenemos quería tu era... pantalla. Ponla en modo expandido y lo veremos mejor. Vale, espera un momento porque lo que quiero es poner compartir el PowerPoint, pero no sé cómo... Ya vemos el PowerPoint. Solamente tienes que darle a modo presentación pues para que se vea más grande la pantalla. Ah, vale, ok. O sea, lo estoy viendo ya. Sí, sí. Vale, ya le he dado. Ok. Ya, la vemos perfecta. Vale. Vale, bueno. Muy buenas tardes y, bueno, lo primero, antes de nada, me gustaría agradecer a la Consejería y al IEO por la confianza y el apoyo, no solamente en el contexto de este evento, sino al proyecto en sí durante los últimos 17 años, desde 2004, nada más ni menos. El proyecto en realidad se llama Red de Seguimiento Científico de las Praderas de Posidonia Oceánica y Cambio Climático en la región de Murcia. Y en la memoria de la anualidad 2018-2019, no solamente mostramos los datos obtenidos por la actividad, sino que además intentamos hacer una parada para hacer un balance del alcance del proyecto en estos 17 años. Y que es realmente el propósito de esta presentación, ¿no? En esta memoria os la podréis descargar de la página web de la Comunidad Autónoma y en ella vais a obtener información mucho más amplia de la que yo os voy a proporcionar ahora en esta presentación, ¿vale? Bueno, la coordinación científica del proyecto, como ya se ha dicho,
y su desarrollo ha estado a cargo del Grupo de Ecología de Angiospermas Marinas del Instituto Español de Oceanografía, que está en la sede de San Pedro del Pinatar del Centro Oceanográfico de Murcia y que comprende un equipo de científicos, de técnicos y de personal en formación con una amplia y sólida trayectoria en la ecología marina y de angiospermas marinas, que han hecho posible el proyecto desde sus inicios. A todos ellos, los que están ahora y los que han pasado por estas filas, pues mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, ¿no?, por este gran trabajo. Bien, la siguiente diapositiva pues ya entrando un poco en materia. En este mapa vamos a ver unos pocos datos básicos, ¿no?, de las praderas de Murcia. El color verde, la mancha de color verde es la pradera de Posidonia oceanica, que según el Atlas de Praderas Marinas, todos los datos que tenemos, ocupa algo más de unas 11.000 hectáreas. Como ocurre en otras regiones mediterráneas españolas, esto implica que una parte muy importante de los fondos infralitorales de la región están dominados por este hábitat, lo cual, teniendo en cuenta sus muy relevantes funciones y servicios ecosistémicos que antes se han mencionado por los primeros intervinientes, significa que su presencia condiciona y regula el funcionamiento del ecosistema marino costero de nuestra región, así como la actividad socioeconómica que se sustenta en él, mayormente la pesca, la agricultura y el turismo. Significa además que es un elemento, que será un elemento crucial que va a determinar nuestra capacidad de adaptación al cambio climático y además las posibilidades de desarrollo de una economía azul sostenible. En el mismo saco habría que meter otras especies de angiospermas marinas que tenemos en la región, como por ejemplo Cimocenodosa. Y si bien cerca de un 80% del hábitat está incluido en el CEC, la Zona de Especial Conservación de la Franja Litoral Sumergida de la región de Murcia, de la Red Natura 2000, todavía existe aproximadamente un 19% que está todavía desprovisto de cualquier tipo de protección. ¿Vale? Bueno, en el siguiente mapa podéis ver, aquí se ve mejor la distribución de las praderas de Posidonia oceanica en Murcia y superpuesto a esto los puntitos rojos y amarillos, el conjunto de ellos son las estaciones de la red de Posidonia, ¿vale?, de la red de seguimiento de Posidonia, que cada uno de estos puntos han sido visitados todos los años, una vez, desde 2004 por nuestro equipo y acompañados de buceadores voluntarios. Como se puede apreciar, la distribución de las estaciones es bastante desigual en el espacio y esto tan solo responde a los objetivos y criterios del proyecto, a los que no voy a entrar ahora para ir a otras cosas más interesantes. Por ejemplo, los objetivos del proyecto. El objetivo general en realidad es determinar la evolución a largo plazo de las praderas de Posidonia oceanica, ¿vale? Como explicaré más adelante, la obtención de estas series temporales del estado del hábitat es una herramienta básica y fundamental para la gestión sostenible y adaptativa del hábitat a largo plazo. Este objetivo general además se divide en 3 objetivos más específicos. Uno sería la contribución al conocimiento científico, otro sería, contribuir al conocimiento científico, otro sería proporcionar información y criterios objetivos a las administraciones competentes en la gestión del hábitat, y un tercer objetivo que sería fomentar la sensibilidad social sobre la protección del hábitat mediante ciencia ciudadana. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, la base de todo esto consiste en la medición de lo que llamamos descriptores. Los descriptores, que no son más que unas propiedades o características del hábitat que lo definen a diferentes niveles. Por ejemplo, a nivel estructural, la densidad de haces es un descriptor del número de haces, del número de plantas dentro de estas manchas de pradera, unos cuadraditos que utilizamos para medirlo dentro de las manchas de pradera. O la cobertura, que es la superficie que ocupan estas manchas medido a lo largo de un transecto, ¿no? Son distintas metodologías que dan lugar a distintos descriptores, ¿no? Bien, la repetición
de estas medidas en los mismos sitios año tras año permite conocer la dinámica de la evolución del hábitat en el tiempo, ¿vale? Que puede ser de tres tipos. Progresiva, si digamos el valor del descriptor aumenta con el tiempo; estable, si el valor del descriptor se mantiene más o menos constante o oscila en torno a un valor medio; o regresiva, en el caso de que el valor del descriptor disminuya con el paso del tiempo, ¿no? Pero además de estos descriptores, indicadores basados en la dinámica temporal, necesitamos otros relacionados con el estado del descriptor, es decir, cómo es el valor del descriptor con respecto a un valor o condición de referencia. O sea, la condición de referencia es el valor que tiene que estar, o el rango de valores del descriptor en unas condiciones ambientales óptimas, ¿no? Si el valor del descriptor es igual o superior a esa condición de referencia, supone que el estado del hábitat es óptimo también. La cuestión es cómo definir esa condición de referencia, ¿vale? Nuestro equipo precisamente dispone de una extensa base de datos elaborada a lo largo de todos estos años de las praderas de Posidonia oceánica de la región de Murcia, que ha permitido definir esa condición de referencia para las praderas murcianas. En este caso, en la diapositiva podéis ver una gráfica de la densidad de ACES, presentar pues, todos los valores, toda la variación espacial y temporal de esta variable a lo largo de todo el gradiente batimétrico, porque además tiene la peculiaridad de que cambia con la profundidad, es decir, la condición de referencia cambia con la profundidad, ¿vale? Bien, en base a todos estos descriptores que hemos explicado, tanto de dinámica como de estado, hemos elaborado un índice de estado ambiental. No entro en cómo se hacen estos índices, porque bueno, es un poco tedioso para explicarlo ahora. Y bueno, en definitiva, que en base a estos descriptores hemos construido, lo hemos sintetizado en un índice de estado ambiental que tiene 4 categorías, correspondiendo el valor más bajo, que es la tabla de abajo; el valor más bajo, que es el rojo, serían praderas que han experimentado una alteración o pérdida neta irrecuperable. En el otro extremo contrario, los valores serían valores que están muy por encima de la condición de referencia. En las categorías intermedias tendríamos aquellos valores que muestran una desviación aceptable de la condición de referencia, ¿vale? Y aquellos cuya desviación no es aceptable, aunque no llegue o sea, sin llegar a mostrar unas alteraciones estructurales significativas, evidentes. En la misma tabla se indican las equivalencias al criterio de la Directiva Marco de la Estrategia Marina, que es el buen estado ambiental, ¿no? Que es, bueno, la implementación de esta directiva es en lo que además estamos trabajando y que debemos desarrollar en los próximos años. En la siguiente diapositiva, y aprovechándome del buen hacer de la infografía de nuestros colegas de La Verdad, en este mapa se muestran de forma muy sintética los resultados obtenidos aplicando la metodología que os he explicado anteriormente, el valor de este índice, ¿no? En cada una de las estaciones de las praderas estudiadas en la red. Como se puede ver, la mayoría de las praderas han obtenido valores de este índice que corresponden a estados buenos, aceptables, óptimos de las praderas. Significa que son valores que están pues muy cerca o sea, igual a la condición de referencia o superior, ¿vale? Excepto en 3 casos, que son los 3 puntos rojos que aparecen en el mapa, que indican que la pradera ha experimentado una regresión importante, ¿vale? Pero de estos 3 casos, el que aparece con el número 16, que está en Isla Grosa, a 20 metros de profundidad, no se trata de una regresión real, ya que su seguimiento se inició más tarde y la serie temporal todavía, por tanto, no tiene un tamaño crítico para que las tendencias obtenidas sean fiables, ¿vale? Por lo tanto, el valor del diagnóstico no es fiable.
Los otros dos casos sí son fiables, son series temporales ya largas y robustas y además en los dos casos está relacionado con el impacto de la actividad humana. Una pregunta que me hacen bastante y que surge a raíz de estos y otros resultados que obtenemos todos los años es si estos resultados pueden extrapolarse a toda la superficie de las praderas de Murcia. La respuesta es que obviamente no. Tan solo significa que en aquellas zonas donde actúan las presiones de la actividad humana, la pradera entra en regresión. De hecho, es un bioindicador bastante potente del impacto de la influencia de la actividad humana. Y por lo tanto, en estos sitios es donde deben aplicarse medidas que corrijan o eliminen estas presiones. ¿Vale? Que estas son las únicas praderas, al hilo de lo anterior, que estas sean las únicas praderas donde hay problemas en la región de Murcia, obviamente no, hay más. Pero este no es, bueno, ahora no es objeto de esta presentación y se aborda en muchos otros proyectos y estudios que llevamos a cabo. Bien, pero vamos a ver con detalle, lo interesante es ver por qué se producen estas regresiones, ¿no? Estas alteraciones. La primera de ellas se produce en Calacerrada, es una calita que hay en Cabo Tiñoso, ¿vale? Donde se observa, en este caso con el número de plantas que hay en unos cuadrados permanentes que tenemos instalados de forma permanente, se ve como los primeros años está el indicador, el descriptor cae en picado, ¿vale? O sea, y de una forma muy, muy brusca y severa. Estos lo podéis ver perfectamente en las imágenes, dos imágenes de abajo, donde podemos ver las piquetas que ponemos en el límite original de la pradera, al principio del seguimiento. Vemos como en esas piquetas ya no hay nada, ya no hay pradera, la pradera prácticamente ha desaparecido, se ha alejado, ¿no? Y prácticamente pues todo lo que medíamos ahí en esas zonas, en los cuadrados, en las piquetas, ha desaparecido, ¿vale? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha producido esto, no? Es la pregunta clave. Bueno, en este caso es muy obvio. Durante todos los años que hacemos el seguimiento, o sea, lo bueno de esto es que tenemos que ir a los sitios a medir y vemos las cosas cómo se producen y podemos también pues ver en directo pues en muchos casos cuáles son las causas. En este caso el fondeo no controlado, o sea el impacto mecánico de las distintas modalidades de fondeo, ya sea ancla, ya sea el fondeo permanente tirando un muerto como en este caso, es una causa bastante común en todo el Mediterráneo de la alteración mecánica y degradación de las praderas. A consecuencia de estos resultados, en noviembre de 2015, el Servicio de Pesca y Acuicultura, apoyado por nuestro equipo y por la Asociación de Centros de Buceo de la región de Murcia, procedió a la instalación de 3 fondeos ecológicos, así como la retirada de todas las estructuras de fondeo ilegales y dañinas que hemos visto anteriormente. Curiosamente, tras esta actuación y además teniendo en cuenta la vigilancia ejercida a partir de la reciente creación de la declaración de la Reserva Marina en Cabo Tiñoso, hemos observado en algún indicador que se ha observado una tendencia, una reversión de la tendencia regresiva a progresiva. ¿Vale? Esto, si bien este indicador no significa que la superficie perdida se haya recuperado o se esté recuperando, significa que la cantidad de planta, la densidad de planta dentro de las manchas supervivientes ha aumentado. No es mucho, pero es un buen comienzo. Es un síntoma de optimismo de que las medidas de gestión, o sea, el sistema de monitoring y de aplicación que da lugar y las medidas de corrección a las que da lugar pueden producir un efecto, ¿no? O sea, nos permite ser optimistas en cuanto a que a lo mejor estamos a tiempo para revertir algunas cosas, ¿no? Bien, el otro caso en el que observamos la regresión es la pradera que llamamos Tomás Maestre, pero que bueno, es la que está enfrente del canal del Estacio,
en la parte mediterránea, obviamente. Y en esta pradera, desde que la apertura del canal del Estacio en los años 70, ha estado muy fuertemente influenciada por la salida de agua hipersalina del Mar Menor, que es lo que se muestra en la gráfica de la derecha de colorines, donde se muestran con distintos colores los flujos diarios de salida de agua del Mar Menor y entrada del agua mediterránea al Mar Menor. Son flujos intermitentes, cuyo efecto sobre la pradera estudiamos con un poco más de detalle en el periodo 2012 a 2014, en un trabajo que, bueno, que ya lo publicamos, y en este trabajo pudimos comprobar que la influencia de estos flujos, si bien causaba un estrés fisiológico muy importante y una reducción muy significativa de la biomasa de las plantas que estaban bajo esa influencia, no causaba una alteración, una regresión de la pradera, de la estructura de la pradera en esta zona. ¿Vale? Pero, tras este estudio previo, los datos del seguimiento, que continúa posteriormente, nos muestran cómo a partir de 2015 se produce una regresión repentina y significativa hasta incluso llegar a desaparecer por completo en algunas partes de la pradera, pasando de una pradera, digamos, más parecida a una condición de referencia a una visiblemente deteriorada donde prácticamente solamente quedan los rizomas muertos. Bien, aprovechando además, bueno, esto pues nos llamó mucho la atención y lo que hicimos fue aprovechar nuestra base de datos de esta zona y pudimos comprobar que esta alteración no se limitaba a esa pradera enfrente de la bocana del canal del Estacio, sino que se extendía en dirección a Isla Grosa, ocupando un área bastante amplia de unas 302 hectáreas. ¿Vale? A nadie se le escapa que justo en esta época, en la época en que se observa este cambio brusco de la estructura, de la alteración de la pradera, a nadie se le escapa que es el mismo momento en que se produce la crisis distrófica del Mar Menor, que todos conocemos, y que ha supuesto el cambio más drástico de las propiedades físico-químicas y biológicas del agua del Mar Menor desde la década de los 80, que es donde tenemos más o menos registros, como se aprecia en esta gráfica ya conocida de la evolución de la clorofila en el Mar Menor, así como en estudios más recientes del fenómeno. Bueno, ya un poco cambiando de tercio, me gustaría destacar otros resultados importantes del proyecto, como es el caso de los relacionados con la floración de las praderas de Posidonia oceánica, un aspecto muy importante y muy interesante de la especie en cuanto a su capacidad de resistir las perturbaciones y su capacidad de adaptación en el futuro al cambio climático. Hemos obtenido información básica sobre la importancia y dinámica de la reproducción sexual de la especie a nivel regional. Hemos podido comprobar, por ejemplo, en la gráfica de arriba, pues se ve cómo se produce esa floración en años de una forma bastante irregular, en años concretos, que además parece como que esas floraciones son más frecuentes en las zonas más someras que en las profundas, aunque tampoco sin un patrón definido. O también, más interesante, que estos eventos de reproducción sexual están relacionados o son más intensos a medida que el calentamiento del agua costera es mayor, ¿no? Lo cual coincide en conjunto con lo que se ha observado en otras zonas y regiones del Mediterráneo. Bien, otra línea de trabajo que me gustaría destacar es la que está relacionada con la dispersión del alga invasora, Caulepa cilindracea, y sus efectos sobre los hábitats nativos que llevamos estudiando desde que la especie fue observada por primera vez en Murcia en 2005.
El seguimiento a largo plazo de las praderas que han, digamos, que han estado invadidas y su comparación con las no invadidas, ¿no? Pues nos ha permitido comprobar, por ejemplo, que el alga ha sido capaz de desarrollar grandes biomasas fuera de la pradera de Posidonia, pero no dentro de las mismas. La gráfica de la derecha muestra estas diferencias, ¿no? Los puntos blancos vacíos son la biomasa del alga fuera de la pradera y los puntos negros dentro de la pradera, ¿no? Pues se ve que hay una limitación muy importante para que el alga entre dentro de la pradera. Pero es que además hemos podido comprobar que en las zonas invadidas las praderas, incluso que están en contacto con las zonas colonizadas por el alga, no se ha producido ninguna alteración o deterioro de la pradera. Concluyendo, permitiéndonos concluir que este hábitat tiene mecanismos de resistencia ante este tipo de especies invasoras y que actúan, por tanto, como barreras ecológicas del ecosistema ante este tipo de amenazas biológicas. Una razón muy importante para conservar las praderas y mantener su integridad frente a perturbaciones actuales y futuras. Bien. Por último, me gustaría destacar la instalación, otra de las actividades del proyecto, que es la instalación de una red local de sensores sumergibles de temperatura entre la superficie y los 30 metros de profundidad. Estos sensores se encuentran en Isla Grosa y sus inmediaciones, en la reserva marina de Cabo Palos, Islas Hormigas, y nos proporcionan series temporales de esta variable clave para determinar el efecto del cambio climático en las aguas costeras de Murcia. En esta actividad, además, colaboran la Universidad de Murcia y grupos del CEAP, del CSIC, con los que compartimos intereses científicos comunes, ¿no? Todos estudiamos diferentes tipos de hábitat marino, ¿no? Para el cual la temperatura es una información, un dato clave y transversal. El análisis a largo plazo de estos datos, además, nos ha permitido comprobar, por ejemplo, en la gráfica superior, esta gráfica de colores es la representación en 2 dimensiones, ¿no? El eje X es la profundidad y el eje Y es el tiempo. Es la variación de la temperatura con la profundidad y el tiempo, donde podéis ver cómo se forman las termoclinas. En fin, son dos años que hemos cogido de la serie temporal. Luego, por otro lado, pues el análisis de las series temporales enteras, podemos ver que la temperatura media anual aumenta de forma progresiva en el tiempo. El incremento neto después de 12 años es de 1 grado. Esto es mucho, ¿vale? Por otro lado, la gráfica de medio se ve cómo incrementa el número de días en que se producen temperaturas extremas. Y en la tabla de abajo podemos ver cómo aumenta también la duración y el valor máximo de las olas de calor. ¿Vale? Vale. Bueno, aparte de esto, de la parte más científica, indudablemente uno de los valores más importantes y destacables del proyecto ha sido la participación ciudadana. Las inversiones del proyecto realizadas para el muestreo de la pradera de Posidonia han participado más de 800 buceadores voluntarios. Esto, junto con el apoyo incondicional de la mayoría de los centros de buceo de la región de Murcia, así como de la Federación de Actividades Acuáticas, ha contribuido de una forma activa y constructiva para incrementar la sensibilidad de la sociedad, no solo murciana, sino fuera de Murcia, hacia la problemática del hábitat y la necesidad de su conservación, que es un aspecto clave en cualquier estrategia de gestión y protección de la naturaleza. Y por último, destacar una importante actividad que se ha desarrollado en cuanto a difusión de los resultados del proyecto. Ha ido mucho más de justificar una actividad y una memoria anual. Los datos obtenidos por el proyecto han permitido publicar varios artículos científicos en revistas de elevado prestigio e impacto internacional. Algunas de ellas muy relevantes, publicadas, como está publicada, por ejemplo, en el grupo de Nature Communication, en el que, bueno, pues con un colectivo
de expertos a nivel europeo, pues se advierte sobre los efectos precisamente positivos que puede tener, digamos, la gestión en el tiempo, en la recuperación de las tendencias regresivas de estos hábitats. O este otro artículo abajo sobre alertando sobre la extinción de la nacra en el Mediterráneo con datos de la red de Posidonia obtenidos precisamente por voluntarios. Incluso, bueno, pues los datos y contenidos de este proyecto y los de otros muchos proyectos desarrollados en Murcia relacionados con las praderas, pues han contribuido a la elaboración del Atlas de las praderas marinas de España, en concreto el capítulo de Murcia. En fin, comunicaciones a congresos, tesis doctorales, tesis de máster, informes técnicos, exposiciones, conferencias, tal, bueno, un montón de actividades que en definitiva, y a diferencia de otros tipos de seguimiento, este tipo de proyectos conllevan un impacto científico y social que revierte muy positivamente en la gestión y en la protección del hábitat. Me gustaría resumir un poco todo esto en lo que yo me he atrevido a llamar, bueno, no estoy descubriendo nada, o sea, esto se podría decir que es un poco el botijo, ¿no? de la gestión, o sea, o del el modelo de gestión que deberíamos tener o al que aspiramos, que es un modelo de gestión adaptativa / preventiva de los ecosistemas marinos, particularmente este tipo de ecosistemas marinos vulnerables, ¿no? Según el cual el monitoring sería como o sea, entendiendo esto como una máquina, ¿no? O sea, el monitoring sería la herramienta o la pieza fundamental que dota al sistema al sistema de gestión, ¿no? De una plasticidad adaptativa necesaria para regular la actividad humana y adaptarse a los futuros cambios. En esta maquinaria, como digo, el monitoring es una especie de lector de la evolución del hábitat, ¿no? A lo largo del tiempo, produciendo series temporales de datos, ¿no? Que en base al conocimiento científico disponible permite su interpretación objetiva, que es el input necesario y fundamental para que el órgano gestor adopte las decisiones para corregir las presiones que afectan al estado y la evolución del hábitat, ¿no? Si este sistema se mueve en el tiempo de una forma continua, permitirá además saber si la medida que hemos aplicado, que el órgano de gestión ha aplicado, ha producido el efecto deseado en el ecosistema. Pero es que además, si al módulo de monitoring le acoplamos uno de participación ciudadana, que incremente la sensibilización social, se obtendrá un efecto retroactivo positivo sobre el órgano gestor y a continuación, por tanto, sobre la conservación del hábitat. Pero además de esto, los datos que se producen de forma continua, o sea, si el sistema es continuo, van a alimentar también de forma continua el conocimiento científico, van a ir alimentando y engordando ese conocimiento científico, lo que se traduce en nuevos efectos retroactivos positivos hacia el órgano gestor, bien a través de la mejora de la calidad de las interpretaciones de los datos obtenidos, porque ha aumentado nuestra comprensión, o bien a través de la demanda social, porque ha aumentado la sensibilización. Pero para que esto funcione es obvio que hacen falta dos cosas. Primero, que ese monitoring no tenga discontinuidades en el tiempo, que no esté a merced de circunstancias que no científicas, circunstancias ajenas al interés científico y a la conservación de los ecosistemas. Y en segundo lugar, que el órgano gestor esté abierto, tenga mecanismos para nutrirse de esos inputs de interpretación con base científica y de las demandas sociales existentes. Y con esto yo termino mi exposición y bueno, muchas gracias por vuestra atención y doy pase al debate.
No te escuchamos, Miguel Ángel. Ahora creo que sí. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Ahora sí? Venga, estupendo, muy bien. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos, y decía que después de la exposición de Juan Manuel Ruiz, ahora vamos a dar paso a una mesa redonda en la que van a participar, de alguna manera van a estar presentes todos los sectores afectados y que están implicados en la gestión de las praderas de Posidonia. Va a estar Sergi Pérez García, que es presidente de la Asociación de Centros de Buceo de la región de Murcia. También Dionisio García Piqueras, gerente de la Estación Náutica. José Antonio García Charton, que es profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia y coordinador del proyecto de Ciencia Ciudadana Centinelas del Mar. Y por último, Emilio María Dolores Pedrero, que es jefe del Servicio de Pesca y Acuicultura de la Comunidad Autónoma. Bueno, cada uno de ellos va a tener 10 minutos aproximadamente para hacer su exposición, y vamos a comenzar con José Antonio García Charton. Hola, José Antonio, tienes la palabra. ¿Me oye? Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, pues por supuesto agradecer al Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Comunidad Autónoma el haberme invitado, y también a todos los asistentes y participantes de esta mesa redonda. Y por supuesto, agradecer a Juanma, bueno, como bien he dicho a Emilio anteriormente, pues quizá que haya que agradecerle sobre todo por su entusiasmo durante los últimos 30 años, en los cuales yo he sido testigo directo de todos los trabajos que ha hecho, y doy fe de todo el esfuerzo que supone todos estos resultados que nos expone y todas las investigaciones que ha llevado a cabo durante tanto tiempo, ¿no? Yo me puedo considerar uno de los primeros voluntarios, puesto que yo me iba con él hace, ya digo, más de 30 años a echarle una mano en sus primeros estudios con la Posidonia, y bueno, pues he aprendido mucho de él y sigo aprendiendo, ¿no? Bueno, yo aquí en esta mesa pues represento de algún modo la comunidad científica externa a la red, aunque ya he participado también como voluntario en alguna ocasión y he tenido alguna participación más bien tangencial. Y bueno, ¿qué destacaría de esta red y de estos trabajos? Pues en primer lugar, pues que la Posidonia representa muy bien algo que o responde muy bien a una pregunta que se nos suele hacer, ¿no? Y es, digamos, ¿cuál es el interés o cuál es la importancia de conservar y de proteger los hábitats marinos, los ecosistemas marinos? Y esto pues se suele hacer con un concepto que es el concepto de servicio del ecosistema, que es un concepto que se utiliza sobre todo para ejemplificar de qué manera los ecosistemas en general y los ecosistemas marinos en particular pues benefician al ser humano, tanto a nuestra calidad de vida, a nuestra salud, o a los usos que hacemos o los beneficios que obtenemos del mar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos estudios que hablan de esto, y bueno, ya sabemos que los ecosistemas marinos pues, nos proporcionan alimentos, nos proporcionan materiales, fertilizantes, ornamento, medicinas, etcétera. También regulan el clima, regulan los nutrientes, defienden la costa frente a los temporales. Hay muchos servicios prestados por los ecosistemas, y la Posidonia en particular pues es bastante sencillo utilizar este concepto, puesto que es evidente que la Posidonia nos proporciona muchísimas cosas. No solamente las praderas que están en los fondos marinos, sino, digamos, las praderas vivas, sino otros compartimentos de este ecosistema, como puedan ser los arribazones que están en la costa y que protegen a las playas de los temporales, el hecho de que filtren el agua. Hace un par de semanas se publicó que también se había comprobado que las praderas de Posidonia filtran y retienen microplásticos del agua y los
extraen del mar, digamos que los extraen del circuito de contaminantes. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con favorecer los recursos pesqueros. En fin, la primera idea que quería, por tanto, transmitir era la importancia de la posidonia y lo importante que es conservarla. Entonces, una iniciativa como la red de posidonia, pues obviamente contribuye a este objetivo, ¿no? La segunda idea que quería transmitir es, y que también se ejemplifica con la red de posidonia y con el trabajo de Juanma y su equipo del IEO, es la importancia de la investigación científica, ¿no? Como la investigación científica, y esto lo ha explicado muy bien ahora mismo en su penúltima diapositiva, pues ayuda a la gestión y permite, con esa aportación de conocimiento y de datos, pues una mejor gestión y, por tanto, conservación de esos ecosistemas en un contexto como el que estamos hoy en día de cambio climático, cambio global, un momento muy, muy importante, muy crítico, porque estamos bastante cerca del punto de no retorno y no poder, pues, contrarrestar estos cambios que están ocurriendo en las últimas décadas, ¿no? Y el tercer punto que quería destacar de esta red, que también ha contado, yo no estoy aportando nada nuevo, sino intentando hacer un pequeño compendio de ideas, es la importancia de la ciencia ciudadana. Como bien me ha comentado Miguel Ángel, con nosotros también llevamos un pequeño proyecto de ciencia ciudadana. ¿Y esto qué es? Pues no más ni menos que la ciudadanía en general y los sectores, o los sectores que trabajan más directamente en el mar, como puedan ser buceadores, como puedan ser pescadores, como puedan ser pescadores recreativos, etcétera, pues nos permitan con su trabajo, con sus recursos, proporcionar datos científicos, de todas, es decir, plenamente utilizables científicamente y que nos permiten ir mucho más allá de lo que podría hacer un pequeño equipo trabajando a destajo, ¿no? Es decir, en ese sentido, pues no nos cansamos por destacar y agradecer la importancia y el trabajo de estos colectivos para ayudarnos a tener más datos y a tener una mejor imagen de lo que está ocurriendo, ¿no? en los ecosistemas marinos. Bueno, pues básicamente estas tres ideas son las que quería transmitir y bueno, pues y ya pues participar en la mesa redonda en lo que yo buenamente pueda. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo en representación un poco del sector náutico y turístico, sobre todo destacar la labor que se hace por parte en este caso de Juanma, el habernos siempre prestado su colaboración, el habernos hecho entender la importancia de los ecosistemas y principalmente haber acercado de una forma sencilla un mensaje que a veces pues ha costado entender, ¿no? Y también, por otra parte, haber empatizado con los sectores económicos que, en este caso, disfrutamos del entorno, de la costa, y poder transmitir los valores que tienen desde un punto de vista turístico. A veces es complicado cuando solamente se quedan en el titular determinadas personas a la hora de criticar o demonizar a determinados sectores y en este caso hemos encontrado todo lo contrario en el caso de Juanma y su equipo del Instituto Español de Oceanografía. Cuando empezamos a colaborar con Juanma, pues no entendíamos muy bien a veces determinados nombres o determinadas especies, cómo se comportaban, y esa labor pedagógica yo creo que ha sido la que nos ha hecho también pensar en que la conservación, la protección de estos ecosistemas van a servir para que dentro de un futuro sea un valor añadido, que ya creo que lo es, al turismo en la zona de la Costa Cálida o en la región de Murcia. Por mi parte, ya, si tenía alguna pregunta. Muy bien, pues buenas tardes.
yo quiero hacer una propuesta a la mesa, ¿no? de hacer un triple abordaje de lo que supone la pradera de Posidonia, ¿no? Un abordaje inicial sobre la influencia que tiene el sector pesquero sobre la conservación de este hábitat, la importancia también que tiene el sector acuícola y luego pues una tercera idea, ¿no? Sobre qué estamos haciendo realmente pues desde la administración pública pues para proteger, para seguir y en definitiva, ¿no? Pues para mantener este ecosistema de tanta importancia. Desde el punto de vista pesquero, hay que decir, porque es la realidad, ¿no? Que hubo un antes y un después. Yo creo que la mayor parte de los que estáis ahora mismo compartiendo este webinar, pues conocéis que en el año 2006, ¿no? Ya hace 15 años, la Unión Europea promulgó un reglamento, que es el Reglamento de Pesca del Mediterráneo, concretamente en 1967. Este reglamento, que en su día fue una bomba, ¿no? Realmente, pues tanto para la administración pública como para el propio sector, porque ya en su artículo 1 de definiciones, pues hablaba de lo que es el lecho de vegetación marina, lo que es un hábitat coralígeno, un manto de rodolitos, elementos que sinceramente, pues incluso para los gestores de la pesca en algunos casos, pues nos suponían una auténtica novedad, pues porque no estábamos acostumbrados a considerar este tipo de hábitat, ¿no? Que pudiera en definitiva limitar, ¿no? O influir de alguna forma esas actividades pesqueras. Ese mismo artículo, ese mismo reglamento, perdón, en su artículo 4, pues todavía nos llamó mucho más la atención en aquel momento porque ya prohibía de forma expresa el arrastre, prohibía las dragas, prohibía las artes de trampa, prohibía redes de cerco con jaretas, redes de tiro, jávegas, ¿no? Sí que es cierto que luego había algunas excepciones que se contemplaban en los artículos 18 y 19, pero sobre todo para algunos países del entorno de la Unión Europea dentro del Mediterráneo, que no tenían una legislación tan restrictiva como la española en ese momento, pues supuso obviamente un cambio inducido, ¿no? Por esta normativa, muchas de las veces coercitivo, no pues en el comportamiento que tenía el sector pesquero. Los años siguieron pasando, hubo distintas reformas de la política común de pesca y ya la última reforma, la vigente actualmente, aunque ya se está preparando una nueva modificación de ese reglamento, el reglamento 1380 del 2013, pues ya habla de una forma muchísimo más concreta, ¿no? Del impacto ambiental potencial que pueden tener las actividades pesqueras, habla de la necesidad de un enfoque ecosistémico a la hora de regular las pesquerías, no solamente pensando en una especie concreta, sino en el ecosistema en su conjunto. Empieza a introducir el término de pesca de escaso o bajo impacto. En definitiva, ¿no? Se empezó a mover, ¿no? en ese año 2006 y se vuelve ya, ¿no? A consolidar, por decirlo de alguna forma, en el año 2013, ese cambio, ¿no? Absoluto de tendencia que ha habido dentro del sector pesquero. A nivel del sector de la acuicultura, bueno, inicialmente la acuicultura, que como sabéis puede tener más de 3.000, 4.000 años de existencia, pues según registros que hemos sido capaces de detectar, sobre todo en Asia, ¿no? Con China concretamente, pero realmente como actividad acuícola productiva, pues tiene 50 años o incluso un poquitín menos, ¿no? Entonces, es cierto que las primeras granjas de acuicultura que se montaron, no solamente en esta región, sino en general en todo el entorno mediterráneo, valoraron muy poco o nada, ¿no? La importancia de este hábitat y esto dio lugar a que algunas granjas de acuicultura en su momento, ¿no? Pues se implantaran de forma directa sobre la pradera de Posidonia, incluso generando pues grandes áreas, ¿no? En las que debido a ese exceso de nutrientes pues facilitaron, ¿no? Una recesión masiva, ¿no? De ese límite inferior de la pradera. Pero es igual de cierto que conforme hemos ido desarrollando el conocimiento, se han ido estudiando de forma mucho mejor lo que son los modelos de dispersión de los nutrientes y eso también con un impulso normativo, ¿no? Pues a través de los distintos planes de gestión, pues han llevado a que la acuicultura, ¿no? Ya no esté, ¿no? Dentro de las zonas de influencia de la pradera, que en muchos casos se encuentra, o en la mayor parte de los casos ya se encuentra incluso a distancias superiores, ¿no? A los 2 kilómetros y de hecho
las nuevas áreas de acuicultura en las que se está trabajando, no solamente en esta región, ¿no? sino dentro del Plan de Ordenación del Espacio Marítimo del POIN, ¿no? que va a contemplar todas las actividades productivas y que sabéis que hay un Real Decreto, ¿no? del año 2017, perdón, que lo regula, que nos obliga a que en marzo de este año ya tengamos, ¿no? un borrador, por decirlo de alguna manera, de ese plan de ordenación de las actividades, pues la acuicultura, ¿no? se saca totalmente fuera de estas áreas y la acuicultura realmente offshore hoy es una realidad, ¿no? Y probablemente con el paso de los años seremos capaces de montar todavía instalaciones más alejadas de la costa, que ya no solamente no tengan influencia sobre el lecho de pradera, sino tampoco sobre las áreas de rodolito, maer, ¿no? otros hábitats que también son de interés, y además también facilitemos esa menor interferencia con otras actividades que puedan realizarse cerca de la costa. Y la tercera idea que quiero un poco incorporar pues para que podamos hablar sobre ella es que ha habido un cambio de paradigma también dentro de las propias administraciones públicas. Y ese cambio de paradigma nos está llevando a un enfoque realmente más holístico, ¿no? más integral, ¿no? pues de todas las actividades que tenemos que hacer para proteger con carácter general el medio ambiente. Y hoy las actuaciones de protección que tenemos, por ejemplo, en áreas marinas protegidas, en reservas marinas de interés pesquero, pues es tremenda, y creciendo esta comunidad autónoma, como sabéis, pues desde el año 95 pues tiene una reserva marina que es la de Cabo de Palos, desde el año 2016 tiene una segunda reserva marina de interés pesquero que es Cabo Tiñoso, estamos trabajando y probablemente a principios del año que viene pueda ver la luz una tercera reserva marina que será Cabo Cope, el plan de gestión del Mar Menor y la franja costera de la región de Murcia, el API 2, que es el decreto 59 del 2019, pues establece grandes áreas de protección. En definitiva, las administraciones públicas tienen ya muy claras, de una forma en algunos casos autónoma y en otras inducida por la propia legislación nacional o comunitaria, que hay que proteger el medio marino. Como ha comentado Juanma, ya hoy nadie piensa en permitir fondeos encima de la pradera, están absolutamente prohibidos de forma normativa, pero también todo el mundo piensa que tiene que haber una compatibilización, como también comentaba el consejero, pues a favor de que haya actividades económicas y actividades de conservación. Entonces, en esa línea de actuaciones, pues la Dirección General de Medio Natural, junto con la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura, pues trabajan pues para intentar montar cada día más áreas de fondeo de embarcaciones, ya sea dentro o fuera de las reservas marinas de interés pesquero, con el objetivo de que las embarcaciones, cuando van a disfrutar de ese entorno marino tan genial que tenemos, pues en ningún caso no pues tiren el ancla y por lo tanto puedan lesionar, puedan dañar este hábitat no pues tan importante. Otro tema de protección que todos tenemos de conocer, y eso yo creo que Murcia, pues los que lo decidieron en aquel momento, y también quiero, ya aprovecho, ¿no? pues para decir o para agradecer a Juana Girao, que es una compañera que ahora está trabajando en la Dirección General de Medio Natural, que esta red exista, ya que ella fue la mayor impulsora, ¿no? pues en el año 97-98, aunque la red luego realmente se montó en el año 2004, de que hoy tengamos esta red de seguimiento. Y es que esta comunidad autónoma, pues en el año 95, pues empezó a montar una red de arrecifes artificiales dentro de lo que era el plan de acondicionamiento de franja costera, y esta red de arrecifes artificiales, muy temprana en su implantación, incluso normativamente anterior a este reglamento del Mediterráneo que he comentado antes, evitó, ¿no?, que la pesca de arrastre, que no respetaba la profundidad mínima de 50 metros en la que tenían que trabajar, pues realmente se pudiera acercar a la costa. Entonces, toda la región de Murcia está repleta de arrecifes artificiales de protección que están situados un poquito más allá del límite inferior de pradera y que desde luego pues desanimó a aquellos que no querían incumplir la normativa en su momento a realizar arrastres que afectaban de forma directa a la pradera o de forma indirecta como consecuencia de la turbidez que se levantaba, ¿no?, por esta actividad pesquera. Hoy, como también ha comentado el consejero, eso ya no pasa, el arrastre es extremadamente respetuoso, ¿no? Es cierto que alguna vez puede incumplir los 50 metros, pero ya en ningún caso arrastra sobre pradera. Dentro de este paradigma también, ¿no?, integral holístico que he comentado,
no solamente tenemos la red de seguimiento de praderas de posidonia oceánica, hay que recordar que todas las actividades que tienen vertidos tierra-mar o vertidos difusos tienen un plan de vigilancia ambiental que establece la Dirección General de Calidad Ambiental en el momento en que se promulgan las declaraciones de impacto, y en todos los casos estos planes de vigilancia ambiental pues son también una forma en definitiva de seguir la evolución de la pradera, porque no solamente tienen estaciones de impacto, sino que también tienen estaciones de control que nos permiten pues ver, ¿no?, y seguir, ¿no?, los efectos de estas actividades, de estas distintas actividades, entre las que destacan pues la acuicultura y por supuesto los emisarios de las estaciones depuradoras de aguas residuales, desalobradoras, etcétera. Y luego ya para acabar simplemente quiero llamar la atención sobre la política marítima integrada, ¿no?, que se apoya o se soporta sobre un fondo estructural que es el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca, y hay que decir en favor pues de este acervo comunitario que este fondo ya intenta motivar de una forma en este sentido negativa a los pescadores que incumplen la normativa que realmente o afecta a la pesca ilegal o puede dañar el ecosistema marino. Y es lo que denominamos condicionalidad. Este término en la política agraria común es muy antiguo, ¿no?, pues ya tiene casi 20 años, pero en la pesca llegó realmente a partir del año 2014. Entonces, hoy los pescadores, todos los pescadores saben, ¿no?, que tienen que respetar el medio ambiente, que tienen que respetar los lechos de pradera, los lechos de fanerógamas marinas en definitiva. Si lo hacen, pues tienen acceso a las ayudas comunitarias, y si no lo hacen, pues además de no tener acceso a las ayudas comunitarias, ¿no?, pueden ser sancionados, ¿no?, y penalizados incluso, ¿no?, durante un año que no puedan solicitarlas, o incluso tener reintegros totales o parciales dependiendo, ¿no?, de cuándo hayan recibido la ayuda. Y no quiero de momento pues decir nada más, lanzar estas ideas a la mesa y estoy a vuestra disposición pues para cualquier pregunta. Agradecer, antes de que pierda este turno de palabra, pues también a Marina, por supuesto, y a Antonio, pues el apoyo que siempre nos dan cada vez que decidimos hacer una webinar. Gracias. Hola, muy buenas noches desde donde estoy yo, que es una latitud ecuatorial. Estamos, como representante de los centros de buceo de la región de Murcia, muy ilusionado con este proyecto que nos comentó en su momento la comunidad autónoma y Juanma, especialmente por la trayectoria que llevamos con Charlton, con Juanma, en el apoyo de este tipo de actividades y proyectos que ayudan a divulgar la importancia del entorno natural que tenemos en la región de Murcia. Y como centros de buceo que somos, creemos que estamos cumpliendo una labor importante de nexo entre la sociedad civil, entre los visitantes, los turistas y el entorno que tenemos para ofrecer en la región de Murcia. Y para ello pues era importante el poder apoyar ese tipo de proyectos científicos que den puesta en valor de lo que tenemos, pero sobre todo también concienciar a la gente de la importancia de la conservación y preservación de estos espacios naturales que son tan importantes para nosotros. En ese sentido, la Asociación de Centros de Buceo de la región de Murcia, desde el origen del proyecto, ha estado apoyando cuando en todas las opciones que hemos podido, tanto aportando voluntarios, tanto aportando embarcaciones, equipos de buceo y apoyando también a los científicos en el desempeño y desarrollo de su actividad, aun cuando las situaciones estaban complicadas económicamente o presupuestariamente y peligraban los recursos para poder mantener este tipo de investigación. Hemos estado soportando y empujando el proyecto para que no parara, y actualmente estamos muy orgullosos de los resultados que tienen en este proyecto y sobre todo de la trayectoria que ha tenido toda la investigación y los conocimientos que hemos
atesorado actualmente gracias a estos científicos, de estas personas, de estos voluntarios, del apoyo de la Administración, del apoyo de los fondos europeos para la investigación y sobre todo también a nuestros clientes que han participado activamente en muchos casos en el reconteo, en la penosa tarea de estar en el fondo del mar apoyando una actividad para conocer y para dar a conocer y sobre todo eso, para extender el conocimiento a la población y a la sociedad. Por eso, pues, desde lo que son los centros de buceo, vamos a seguir apoyando ese tipo de iniciativas, vamos a seguir trabajando en pro de la conservación del entorno natural que tenemos, tan rico, para que los recursos sean visibles, que sean utilizables y que estos atraigan a más y más personas interesadas en conocer una región que tiene muchísimo que ofrecer y que hasta hace poco era desconocida y que poco a poco en el buceo hemos sido capaces de plantar una buena imagen de un lugar mágico para estar, ¿no? Para mí bucear es la manera de conocer, es la manera de entender y si entendemos seremos capaces de preservar y conservar los recursos naturales tan ricos del litoral de Cartagena, del litoral de Mazarrón, del litoral de Águilas y esperamos todos que pronto tengamos una nueva reserva, como bien dice Miriam María Dolores, en la región, que también nos hace y que va a asegurar el futuro y el crecimiento de las nuevas generaciones que van a llegar y que van a estar disfrutando de las playas y los entornos acuáticos de la región de Murcia. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo, muchas gracias por la información y muchas gracias por el conocimiento que estáis compartiendo con todos nosotros. Bien, ¿tengo sonido? ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me oís? Sí. Bueno, pues después de esta intervención tan inspiradora de Sergi Pérez, que nos da tanta envidia, porque él no lo ha dicho, pero está en las Maldivas, buceando, intentando bucear con tiburones ballena. Bueno, pues yo creo que ahora podríamos empezar con un debate o con un turno de ruegos y preguntas o simplemente pues hablar acerca de algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa. Yo no sé si si vamos a hablar primero entre nosotros o vamos a dar paso a alguna pregunta de alguien que se haya conectado. Emilio. Pues sí, hay varias preguntas ahora mismo que ya están en el panel. Pues vamos a empezar por alguna de ellas, si os parece. Mira, Marcelo Martínez Palau, ¿no? Que además es un compañero del servicio, pregunta para los centros de buceo. Dice, ¿habéis detectado con el paso de los años un cambio en el comportamiento de los buceadores en relación con su grado de sensibilización sobre la conservación de los fondos marinos? Y mucho. Realmente ha habido un trabajo, aparte conjunto con vosotros, con la Consejería de Pesca, con los servicios de pesca, de concienciación del entorno natural, concretamente, como bien ha dicho Juanma, en la zona marina de Cabo Tiñoso, en el punto de buceo de Cala Cerrada, los buceadores estaban observando día a día el deterioro constante de la Posidonia, estaban observando el deterioro que tenía en general el entorno subacuático, tanto en número de especies como en tamaño y cantidad. Y de hecho es una pequeña demanda por parte del buceador, ¿no? de tener mayor conocimiento para poder entender y para poder trabajar de manera correcta. Y además se ha notado también en los últimos años
que el estilo de buceo se ha ido modificando mediante la incorporación de técnicas de aleteo, técnicas de flotabilidad, que en los 90, principios del siglo XX, pues no estaban muy difundidas o muy utilizadas, y que en los últimos años se han empezado a ver un gran interés por aprender y por un gran interés por aplicarlas, ¿no? Lo cual redunda en la calidad del buceo, ¿no? A nivel de seguridad, pero sobre todo redunda a nivel de sostenibilidad, puesto que son un estilo de buceo completamente, digamos, mucho más conservador, que no se apoya, que no toca el fondo, etcétera. Y en ese sentido también la Reserva Marina de Cabo de Palos, en origen, y después la Reserva Marina de Cabo de Tiñoso, han hecho una labor enorme en mostrar todo eso, ¿no? Y en que cada vez más los ojos de la sociedad, en cierta manera, que yo que me considero que somos un poco, ¿no? Porque al final todos los buceadores son los que realmente ven lo que ocurre debajo de la alfombra azul del Mediterráneo, y que con sus vídeos, con sus fotografías, etcétera, pueden mostrar al resto de personas hoy en día, a través de las redes sociales especialmente, cuál es el estado real, cuál es el estado de conservación de los fondos, y por tanto se va incitando a esa sensación o esa necesidad de bucear mejor y de bucear de una manera más sostenible. Si os parece, tengo aquí muchas preguntas. Yo creo que a lo mejor por operatividad sería mejor ir dando la palabra, porque podéis intervenir con el micro. Entonces, una de las preguntas que tengo ahora mismo es de Carmen Galindo Salmerón. No sé si me escuchas. Te voy a activar el micro por si puedes formular la pregunta de forma directa. Sí, yo os comentaba pues la concentración de barcos que se produce en verano en la playa de Levante, no solo los fines de semana, pero mucho más los fines de semana, que hablamos de concentraciones de 70, 80 embarcaciones, cada una con su ancla fondeada. ¿Eso es legal que se produzca? Desde luego el destrozo está asegurado. ¿Es legal esa actuación? ¿Eso se puede hacer? Esa es mi pregunta. Te respondo. Yo, en principio, no es legal. El decreto 259 del 19 que he comentado antes, el plan de gestión del mar menor y la franja litoral sumergida de la región de Murcia, establece esa zona que hay al norte de Cabo de Palos o al sur, la del norte es de conservación compatible y la del sur es de conservación prioritaria, que en ningún caso se puede fondear sobre este tipo de hábitat. Entonces, de hecho, ya está trabajando pues la Dirección General de Medio Natural y la Dirección General de Ganadería, pues para que este próximo verano pueda haber ya una red de puntos de fondeo. Probablemente no satisfacerá a todos, porque es imposible montar 50, 70, 80 puntos, porque sería casi inviable, pero sí habrá una red de puntos tanto en la zona sur como en la zona norte del Cabo, pues para evitar este daño a la pradera y pues para facilitar al mismo tiempo el disfrute de la zona. Muchas gracias, esa era mi pregunta. Tengo aquí otra pregunta de Roberto Cabria. Tienes el micro activo, si la quieres formular, por favor. Hola, buenas, ¿se me oye? Sí. Esta pregunta es más para Juanma, ¿vale? Porque es en relación al índice que comentaba para ver la evolución de las praderas. La pregunta va sobre todo en relación a si el índice se basa en alguna de las directivas, como es el caso del índice POMI para la Directiva Marco del Agua, aunque me creo que por lo que decías del índice que hablaba de buen estado ambiental, no buen estado ambiental, me creo que vaya más hacia las estrategias, hacia la estrategia marina. No sé si se puede ver en algún sitio cómo habéis avanzado en el índice, o si me puedes contar un poco más, aunque sea resumido, para ver más información. Sí. Hola. Bueno, como he dicho, o sea, precisamente cuando he hablado de esa parte, he hecho alusión a la memoria que hemos colgado la memoria completa, ¿no? Y donde están los detalles de más o menos cómo se llegan
este tipo de metodologías, ¿no? O sea, ten en cuenta que un índice, al fin y al cabo, o sea, los índices se construyen, todos tienen una base muy común, ¿no? O sea, utilizas unos indicadores que sabes que responden más o menos a esto y lo otro, ¿no? Y con esto pues haces unos análisis, normalmente un análisis multivariante, y a partir de ahí, digamos, pues mediante una estandarización y tal, pues consigues llegar a un índice o un indicador, ¿no? Es decir, el POMI efectivamente está diseñado para la estrategia marina, está diseñado además para unas condiciones muy concretas. Perdón, el POMI es para la Directiva Marco del Agua, creo que he dicho estrategia marina, me he equivocado. Y lo que estamos nosotros haciendo está más enfocado a lo que a los criterios y objetivos de la Directiva de Estrategias Marinas, ¿no? O sea, serían complementarios. La Directiva Marco del Agua es un índice que está más enfocado a la calidad del agua y este es un índice que está más enfocado a los descriptores de la estrategia, ¿vale? Que son, bueno, no sé si los conoces, pero bueno, uno es, está, digamos, pues o sea, se centra sobre todo en lo que es descriptores basados en la integridad y distribución y estado del hábitat, ¿vale? Es diferente. Están muy relacionados, ¿vale? Pero son diferentes. Y en la memoria, que bueno, no sé si está colgada ya en la página web de la Comunidad Autónoma, pero me consta que estará en breve, que te la podrás descargar y allí puedes verla. Se explica, es muy básico, es muy básico. Vale, es que yo estaba mirando y en la página web no había visto nada. Y como Todavía trabajo en temas de directiva marco de agua y tema de estrategia marina y ando con índices biológicos y de ahí mi duda, por poder ver un poco más de información para poder avanzar en la temática. Sí, cualquier duda, escríbeme, vamos, en la confianza, escríbeme y podemos hablarlo pues, o sea, al nivel que quieras, ¿no? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. Nada, encantado. Pues aquí tengo otra pregunta de Ana Muñoz. ¿Quieres formularla, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, era para preguntar, en algunas ocasiones, cuando los biólogos se han embarcado, sí que es habitual que aparecieran rizomas en los artes de arrastre. Y entonces, bueno, sí que recuerdo alguna vez que se avisaban los unos a los otros por si salía el helicóptero de inspección. Entonces, es para preguntar ¿cómo van esos embarques? Si habéis detectado que siguen saliendo rizomas o está más concienciado el pescador de arrastre para no pasar el límite de los 50 metros. Gracias. Bueno, pues a priori la presencia que nosotros hemos visto en algunos embarques es muy baja de rizomas. De hecho, como con carácter general están prohibidas todas las jávegas o todas las redes de tiro encima de los lechos de pradera, pues incluso para la autorización de una pesquería muy tradicional en Murcia o en el Mediterráneo, pero vamos, en Murcia particularmente, como es la pesquería del chanquete, que se utiliza una jávega rebajada, pues tuvimos que hacer unos estudios previos para lograr que la Unión Europea nos autorizara ese plan de gestión que garantizaran en todo caso no solamente que no se capturaban juveniles de otras especies y que el nivel de descarte era bajo, sino que también no dañaba con ese tipo de jávega el lecho de pradera. Entonces esto va en el sentido que he comentado antes. En unos casos de forma coercitiva, en otros casos simplemente de forma voluntaria, pues ha habido una sensibilización mayor por parte del sector pesquero y el nivel de respeto sobre este tipo de hábitat es bastante elevado. No sé, Miguel Ángel, ¿quieres comentar tú algo? Pues yo aquí hay un montón de preguntas. Sí, yo la verdad es que sí tengo una pregunta y que está dirigida a Juan Manuel y es acerca del nivel de conocimiento de las praderas de Posidonia no monitorizadas
en la red de control. Hay muchísima información, sabemos mucho sobre las 19 praderas que están controladas año a año, pero yo me pregunto qué sabemos, pero que son una mínima parte, ¿no?, de las 11.000 hectáreas de posidonia que hay en el litoral de la región. Y entonces yo me pregunto qué sabemos acerca del resto de las praderas, si hay información, no sé si al margen de la red de control o hay algún proyecto para extender la red a otras zonas de la región o por qué no nos, o no sé, o por qué no nos interesa saber, o si nos interesa y de momento no se puede, saber qué está ocurriendo con el resto de las praderas. Bueno, buena pregunta y compleja, porque, a ver, sí tenemos información de otras praderas que no sean las estaciones de la red de Posidonia. De hecho, o sea, Murcia, si tiene algo, es una tradición en estudios de Posidonia muy amplia, que viene muy de lejos. Y no solamente por lo que hayamos hecho nosotros, sino por lo que ha hecho la propia administración. Fuimos los primeros en tener una cartografía, más o menos, de las praderas de Posidonia y bueno, y de los primeros, aunque no los primeros, pero en apuntarnos al carro de las redes de monitorización. Luego, hay mucha información que proviene, o sea, aparte de la red, por nuestra parte, hay información que proviene de diferentes proyectos y otras historias en las que estamos embarcados. Hay información fuera de esas estaciones por parte de proyectos de investigación. Bueno, pues ahora vamos a tener de más zonas debido a la implementación de la estrategia marina. En fin, información tenemos bastante. Luego hay mucha información también dispersa, o sea, de otras, ya que no está en nuestras manos, es información que viene de estudios de impacto ambiental, aunque esa información es una información que, digamos, habría que estudiar porque hay bastante disparidad en criterios a la hora de obtener esos datos. En realidad pasa a lo largo de todo el Mediterráneo español y hay muchas fuentes de información y el problema es conectar todas esas fuentes de información para hacer algo integrado. Ahora está muy de moda. Vamos a hacer un GIS, lo metemos todo y vamos a ver qué sale, ¿no? Y ya tenemos la herramienta perfecta. Eso no es así, porque o sea, lo bueno es que tenemos mucha información, lo malo es que esa información es muy heterogénea en criterios, en calidades y en la distribución en el espacio. Hay cosas de las que, bueno, nos falta información. Pero nosotros precisamente hace poco, pues en respuesta a eso, hemos planteado una propuesta de un proyecto LIFE que, bueno, pues entregamos el pasado día 17, donde intentamos abordar muchas de estas cuestiones y deficiencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cartografía, ¿vale? Pero es una cartografía que, digamos, estaría obsoleta y que no vale, por ejemplo, para realizar acciones de gestión fina, ¿no? Es decir, a una escala fina. Por ejemplo, la gestión del fondeo. No solamente se trata de poner fondeaderos, se trata de saber dónde, de forma natural, podemos echar un ancla y dónde no. Para eso hay que tener cartografías muy finas y muy precisas. Y eso, esta cartografía que tenemos ahora, no lo es. Por lo tanto, tenemos que hacer una cartografía de muy alta precisión que ahora mismo la tecnología que hay te lo permite hacer y bueno, bastante accesible. Bueno, pues en este live hemos propuesto esta cartografía. Hemos propuesto también, digamos, obtener información de zonas donde, digamos, no tenemos información porque tradicionalmente han estado precisamente fuera de las zonas protegidas, fuera del LIC. Esas zonas son, por ejemplo, toda la Marina de Cope, aunque tenemos datos, pero es donde menos datos tenemos. ¿Vale? Entonces, eso hay que subsanarlo de alguna forma, ¿no? Porque también están fuera de las zonas protegidas por razones que desconocemos y que no tienen, o sea, ningún sentido, ¿no? Entonces, a eso hay que darle un poco de sentido, un poco de forma y, en fin.
En fin, hay muchas cuestiones que están ahí, que hace falta completar ese mosaico, ¿no? Para ver la imagen completa de todas las praderas. Ahora, también te digo una cosa, tampoco podemos pretender tener información de todas las superficies de praderas, ¿no? Porque, en fin, para eso, es decir, eso no se hace en ningún sitio, es muy difícil, habría falta unos medios impresionantes, y para eso lo que hacemos, digamos, sobre todo desde la ciencia, es abordar las caracterizaciones de las praderas mediante estrategias de muestreos, sectorizaciones, en fin, hay diversas estrategias para que podamos, digamos, valorar las praderas en extensivo, pero, digamos, siempre de una forma discreta. No puedes tener información siempre de todo. Pero bueno, es un tema bastante complejo que, bueno, yo o sea, creo que es un reto para los próximos años de poder, digamos, completar esa imagen, ¿no? A partir de toda esa información. Hay otra persona que también hace una pregunta. Miguel Ángel, le voy a pasar la palabra. Adele Cocosa. ¿Me oyes? Perfectamente. Hola. Sí. Quería preguntar a José Antonio Sarton para el asunto que en la Posidonia se quedan los microplásticos. Y no podría ser un vector para el ingreso de los microplásticos en la red alimentaria, y cómo se podría solucionar ese problema. Hola, Adele. Adele que estuvo trabajando con nosotros un tiempo. Bueno, esto es un estudio que acaba de salir con investigadores a un consorcio internacional, pero gente de Barcelona, y lo que dice es que parece ser que estos microplásticos, estos restos plásticos se coagulan ahí, se anastomosan con fibras naturales y son como extraídas del medio, ¿no? Bueno, yo no me lo he leído en detalle el trabajo, pero en fin, lo que sí que parece es un beneficio, ¿no? Porque evita que esos microplásticos acaben en la red trófica, ¿no? En ese sentido, pues lo que hace es añadir un servicio prestado por un ecosistema, en este caso la pradera de Posidonia, que de otro modo pues sería muy complicado de realizar si tuviéramos que hacerlo por nuestros propios medios, ¿no? Eso es lo que sé de momento, ¿no? ¿Qué digo? Claro, es porque estaba pensando a los juveniles de las especies que están en la Posidonia. Por eso pensaba que podría ser un vector desde los juveniles hasta los grandes. Ya, bueno, no. Yo creo que aquí lo que hace es que vamos, la propia pradera, las hojas estas tan largas, lo que hace es precisamente entrampar no solo el sedimento, pero también se comprueba que el plástico en fin, según este estudio, lo que hacen es digamos, sustraerlo del medio, ¿no? Y precisamente evita que esté disponible para la fauna. Entonces, bueno, esto imagino que es vale. nuevo y habrá que seguir estudiándolo, claro. Vale, gracias. Pues hay otra pregunta de María Carmen Pereira Uceda. ¿Me escuchas? María del Carmen, ¿nos escuchas? Ahora, ¿me escucháis a mí? ¿Ahora? Sí, perfectamente. Hola, ¿me escucháis? Vale. Bueno, he hecho varias, no sé cuál de ellas es la que has visto primero, pero bueno, me gustaría saber que dentro del Mar Menor
hay mucha contaminación y la verdad es que me gustaría saber si esa contaminación perjudica a lo que ha sido la localización que vosotros tenéis de las praderas y si la Posidonia podría ser una de las plantas que se podría utilizar para remediar toda la contaminación que hay en el Mar Menor. Y por otro lado, una de las soluciones que hay para aliviar, técnicas para aliviar el Mar Menor, es llevar emisores con la salmuera a esto dentro del Mar Mayor. Me gustaría saber qué pensáis de eso, si eso va a afectar o no va a afectar a las praderas que vosotros estáis monitorizando. Muchas gracias. ¿Se me ha escuchado? Sí, contesto. Sí, sí. Es que no me he aclarado mucho con la pregunta. No sé si la puedes repetir la primera parte, es que no la he entendido muy bien. Hola. Uy, Hola. Dios mío. Es que me han quitado el sonido. Te han quitado el sonido. Vale. ¿Podrías repetir Ahora. Sí. Bueno, si quieres, el Mar Menor está contaminado, ¿no? Y en una de las exposiciones que habéis hecho, habéis dicho que se notó eso en el 2016, ¿no? Entonces, mi problema es que si la Posidonia podría recuperar esas zonas contaminadas del Mar Menor. Y esa es una pregunta. La segunda pregunta es si dentro de las remediaciones que se prevé para el Mar Menor, una de las cosas que se hace son meter en el Mar Mayor emisores con la salmuera de las plantas desalinizadoras. Mi pregunta es, ¿esos emisores que se pretenden llevar al Mar Menor, crees que afectaría a las praderas de Posidonia? Y si creéis que sí, ¿dónde deberían de acabar esos emisores para que se diluyeran y no afectaran a lo que es la pradera? Muchas gracias. Vale, a ti. ¿Está claro? Bueno, la primera pregunta sigo sin entenderla porque hablas de que si la Posidonia podría recuperar la contaminación del Mar Menor. O sea, Sí. ¿te refieres a plantando Posidonia o si las Sí, praderas de me Posidonia refiero que hay en el Mediterráneo absorben esa contaminación? plantar Posidonia dentro del Mar Menor para poder recuperarlo, o sea, utilizarla como primer eslabón para poder hacerlo, porque claro, hay que intentar limpiar los lodos y entonces eso tendremos que buscar alguna solución para eso. Sí, rotundamente no. O sea, en todo caso, no, con Posidonia no. En todo caso, bueno, con lo que habría que estudiar la posibilidad de hacerlo con la especie que está en el Mar Menor, que es Cimodocea nodosa. Pero eso es algo que realmente desde el punto de vista científico tampoco tiene una base, un aval y habría que estudiarlo bien para ver cuál es el potencial, ¿no? De hecho, ten en cuenta que las praderas de Cimodocea que había en el Mar Menor antes del 2015, antes de la crisis, ¿no?, eutrófica que todos vivimos, esas praderas desaparecieron. Queda un 10%, entre un 10 y un 15% de esas praderas y desde entonces, estamos ya en 2021, no hemos visto ni un síntoma de recuperación de esas praderas, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, por alguna razón no hay condiciones para que se dé esa recuperación. Difícilmente podemos plantear una acción, o sea, de recuperación o restaurar esas praderas si las condiciones que han dado lugar a su desaparición permanecen, ¿no? Es un tema además muy complejo, no solamente depende de si haya nutrientes o no haya nutrientes, ¿vale? Eso, por ahora, digamos, es un tema que no, o sea, no tiene, digamos, o sea, no es viable planteárselo, por lo menos como una acción concreta, pero que, bueno, sin descartar estudiar su potencial,
para el futuro. Respecto a la otra pregunta, si te refieres a los emisarios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si sacamos todo lo que está virtiéndose al Mar Menor a través de los emisarios del Mediterráneo? Bueno, un poco el caso que he expuesto, que hemos expuesto, que es la regresión que ha experimentado toda la pradera que hay desde lo que es la salida del agua del Mar Menor en la bocana del Estacio hacia Isla Grosa. Esto pues, es algo que acabamos son datos muy recientes que acabamos de ver y bueno, o sea, tenemos muy claro que está relacionado con esa influencia de la pluma hipersalina de la pluma de agua del Mar Menor y claro, nos da mucho a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si todo lo que está llegando al Mar Menor y que está contaminando el Mar Menor lo tiramos o lo vertemos por el Mediterráneo? Pues podría llegar a afectar pues, si no se hacen unas condiciones adecuadas. Dos condiciones fundamentales. Una, reducir la carga de nitrógeno que tienen estas aguas, que es enorme. Y segundo, alejarlo lo suficiente de las praderas y de cualquier hábitat vulnerable. Eso sería la forma de abordar ese problema. Pero ya te digo que es un tema pues, bastante complejo y que habría que ver si realmente se puede rebajar esa carga de nutrientes hasta unos puntos aceptables y en qué sitios se podría, digamos, verter sin que llegara a alcanzar las praderas ni afectara ninguna otra actividad de la zona. No sé si he contestado a las preguntas. Sí, muchas gracias. Tú has contestado muy bien. Gracias. Sí. Hay otra pregunta, Miguel Ángel. Le doy paso y coges tú la palabra, ¿vale? Muy bien. Elena 10 Almela. ¿Me escuchas? Elena 10. Pues parece que no nos escucha, Miguel Ángel. Bueno, pues yo no sé si tenemos tiempo de plantear yo una cuestión muy rápida antes del cierre de la jornada. ¿Puede ser, Emilio? Sí, sí, por supuesto. Sí, no, yo tengo, imagino que algunos de los asistentes a la webinar a lo mejor se están preguntando, igual que yo, alguna duda con respecto a los fondeos ecológicos. Hace unos minutos ha habido una consulta de una asistente acerca de, y lo hemos visto todos, que en la playa de Levante de Cabo de Palos pues puede haber una tarde pues unas 70 embarcaciones y todos estamos de acuerdo en que va a ser imposible instalar 70 fondeos ecológicos. Y entonces mi pregunta, Emilio, imagino que eres tú quien debe contestarla, es cómo gestionar, digamos, el exceso de afluencia una vez que haya, y me refiero cuando haya fondeos ecológicos en la playa de Levante de Cabo de Palos, ahora también los hay en Calacerrada, pero siempre va a haber muchos más barcos que fondeos disponibles, ¿no? que además tienen una complejidad importante de instalación, no simplemente tirar un cabo sujeto al fondo, sino que quienes conocemos la estructura del tornillo canadiense y todo esto, la verdad es que es un sistema de cierta complejidad, ¿no? Saber desde la administración pues, qué mecanismos al margen del fondeo ecológico o de qué manera se puede gestionar en verano, sobre todo, pues esta abundancia o este exceso de demanda, ¿no? Porque me imagino que habrá quien tenga intención de utilizar el fondeo, quien esté concienciado, quien no quiera dañar la Posidonia y llegue con el barco y se encuentre con que no tiene un fondeo ecológico a su disposición. Era eso. Bueno, pues la idea que hay ahora mismo encima de la mesa, ya se ha hecho una primera evaluación en colaboración con el Club Náutico de Cabo de Palos, ¿no? Y con los centros de buceo, pues para ver dónde se pueden poner estos fondeos ecológicos y toda esa información pues ya dispone de ella la Dirección General de Medio Natural y
y se está trabajando ya en sacar una asistencia técnica, como he comentado, pues para que para este verano ya exista esa disponibilidad. Efectivamente, no vamos a poner tantos fondeos como la demanda teórica, ¿no?, teniendo en cuenta el pasado reciente, lo que hemos visto en ese área. También es cierto que esa zona en particular, ¿no?, al norte de Cabo de Palos, es zona de conservación compatible, no prioritaria, y podría fondearse dentro de áreas de arena. Entonces, la idea que hay es montar unos trenes de fondeo con distintas separaciones dependiendo de la eslora de las embarcaciones. Obviamente, fondeos ecológicos en todos los casos. Esos fondeos los vamos a gestionar muy probablemente pues a través de una aplicación que permita una reserva previa, ¿no?, con un tiempo máximo limitado. Todo esto está inventado, ¿no? En las Islas Baleares llevan ya muchos años funcionando de esa forma. Allí se cobra por el fondeo, por la utilización de ese fondeo. Aquí esa decisión no me corresponde a mí, ¿no? Y bueno, pues se tomará cuando corresponda por parte de la consejería. Pero la idea es esa, gestionarlo a través de una aplicación en la que se puede hacer, ¿no?, una selección del horario, del punto de fondeo, y esa persona que se acerca con su barco a disfrutar del entorno, que si no pasa nada de esa zona ya será reserva marina de interés pesquero el próximo año, pues pueda, ¿no?, amarrarse, estar el tiempo que haya predefinido en su reserva y luego abandonar ese punto pues para que otra persona pueda ocuparlo. Para el resto, pues podrían buscar una mancha, obviamente, de arena donde no afecten a la pradera, ¿no?, y fondearse ahí. En la zona sur, que ya es zona de conservación prioritaria, habrá menos fondeos, ¿no?, y además esa zona es muchísimo más rica en pradera de Posidonia oceánica, y allí, bueno, pues tendremos que acostumbrarnos a que si no hay fondeo, pues no me podré amarrar en ningún sitio, pues porque de hacerlo, obviamente, pues lesionaría el fondo marino. Muy bien, entendido. Bueno, pues Emilio, yo no sé si hemos acabado con el turno de preguntas y damos paso ya al cierre, ¿puede ser? Ahora mismo no tengo registrada ninguna pregunta más, ¿no? No sé si Marina está viendo alguna pregunta adicional. Si alguien quiere levantar la mano, pues para las 3 de últimas, como se suele decir. Pues parece que no, Miguel Ángel. Bueno, pues en el caso de que ninguno de los participantes en la mesa redonda quiera decir algo, pues ya sería el momento, ¿no?, de cerrar la webinar, ¿no?, con la intervención de Francisco Espejo, director general de Ganadería, Pesca y Acuicultura. Que no sé si está ya por ahí, ¿puede ser? No te escuchamos, Paco. Ahora parece que sí, ¿no? Sí, ahora sí. De acuerdo. Muy bien, pues lo primero de todo, muy buenas tardes. Saludarles a todos, en particular a quienes han intervenido en estas jornadas. En lo que a mí respecta, pues me queda claro que tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo por hacer. Pero también es cierto que hay mucho trabajo hecho y me queda pues felicitar a los ponentes, felicitar a quienes habéis intervenido en las jornadas. Creo que estas jornadas son muy, muy necesarias. Creo que debemos visibilizar ante la sociedad pues tantos años de trabajo y tanto esfuerzo pues para poder transmitir en definitiva todos los conocimientos que hay y poder pues seguir mejorando, que en definitiva yo creo que es lo que debemos hacer. Mi papel hoy es muy breve, simplemente agradecer pues por supuesto en primer lugar a Antonio Aroca y a Marina, bueno, pues por el trabajo que hacen siempre, por la cobertura que nos dan
y por la posibilidad que nos dan para poder llegar a tanta gente. Hoy en estas jornadas hemos tenido a más de 120 personas que, bueno, pues yo creo que de otra manera hubiese sido más difícil hacerlo. Eso significa que estas jornadas han levantado pues, la expectativa de mucha gente. Por supuesto, agradecer a Miguel Ángel Ruiz y a La Verdad su participación también. Agradecer al director del IEO, a Javier Tomás Ruiz, y por supuesto a nuestro ponente de hoy, a Juanma, no solo su participación, claro, en la jornada de hoy, sino tantos y tantos años de trabajo que hoy hemos podido visibilizar y que creo que debemos darle continuidad en el tiempo, porque yo creo que los datos que nos aporta pues, son interesantísimos. Por tanto, gracias, darle la enhorabuena, animarlo a seguir trabajando. Agradecer igualmente a Sergi Pérez, desde la envidia más absoluta, su participación también, a los centros de buceo, por esa participación social que creo que es fundamental. Igualmente a la Estación Náutica, Dionisio García, y por supuesto a José Antonio García Chartón, a la Universidad de Murcia, por su apoyo, por su trabajo. Y en definitiva yo creo que en la jornada de hoy lo que queda claro es que debemos seguir buscando sinergias entre todos para seguir trabajando por objetivos comunes. Por mi parte, nada más, poner, como no puede ser de otra manera, a la Dirección General de Ganadería, Pesca y Acuicultura a disposición de todos, agradecer la participación, como digo, de tantas personas que nos han seguido en la tarde de hoy y desear, pues eso, que las jornadas pues hayan sido de sagrado y hayamos podido cubrir todas sus expectativas. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima jornada. Gracias.